Todas, gracias por acompañarnos. Como bien saben, esta conferencia que va a impartir Jaime Molina, catedrático de la Universidad de Alicante, denominada Portus Ilicitanus, Investigaciones recientes, digitalización, accesibilidad y socialización del conocimiento, se enmarca dentro del curso que estamos realizando, impulsado por el CEFIRE Humanístico y Social de Elche, el Territorio Museo de Santa Pola, pero ha sido voluntad tanto del CEFIRE como del propio museo que esta conferencia pueda ser abierta para que otras personas interesadas, además de los profesores participantes de los diferentes centros formativos de Alicante, Elche, Santa Pola, Guardamar, pues hoy nos puedan acompañar. Además, la vamos a retransmitir en streaming por el canal de Facebook del Museo del Mar y una vez más pues agradecer a Jaime Molina por toda la implicación histórica en sus excavaciones con el Portus Ilicitanus, agradecer a todo su equipo también de directores de excavación que siempre nos acompañan en las campañas. Espero que la próxima no se haga mucho de rogar y podamos estar excavando pronto y, como no, al CEFIRE Humanístico Social, que gracias a ellos y a su impulso, pues hoy podemos disfrutar de esta conferencia. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como ha dicho María José, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Gracias por la invitación, gracias al CEFIRE, al Ayuntamiento de Santa Pola, al Museo del Mar, por esta oportunidad para presentar de forma actualizada, lo hacemos cada cierto tiempo, pues en este caso las novedades que sobre todo en los últimos años se han dirigido a la socialización del conocimiento, a la divulgación. Empezamos con esta imagen, que no sé si desde el fondo se verá bien. Me gusta mucho esta imagen que tiene, pues no exagero, cientos y cientos de horas de trabajo desde que se empezó a excavar hasta que es la composición, bueno, apunto con esto, pero aquí no se ve, es la composición de dos mosaicos, como explicaré ahora después. Hemos hecho la reconstrucción virtual, lo hemos hecho la recreación y espero que la mayor parte de ustedes hayan podido disfrutar de la realidad virtual, que se pueden visitar estas salas con gafas de realidad virtual, que es un trabajo que hemos hecho en colaboración con el Museo del Mar y que está a disposición de todo el público. Nuestra idea siempre es, yo hablo en nombre, en este caso, de un equipo amplio, tanto de arqueólogos, arqueólogas, técnicos, la parte de virtualización de patrimonio, que aparecerá continuamente por aquí, que somos otra rama del Instituto de Arqueología de la Universidad de Alicante, que estamos especializados en estos trabajos de virtualización, realidad aumentada, realidad virtual. Nuestra idea siempre es ir de toda esta parte, que es lo que siempre digo yo que es un rollo, que es el trabajo más gris, de excavar, de publicar, de hacer artículos, para los colegas y las colegas, para poder discutir de esto y llegar aquí. Es fundamental llegar al público, primero porque en realidad son mayoritariamente entidades públicas las que financian todo esto y, por lo tanto, es necesario que se puedan visitar los yacimientos, que en el museo esté el material y que se pueda entender qué es el problema, que vayamos un poco más allá de la investigación, que lo he puesto así de forma fina, pero es ir más allá de las piedras, como se nos suele decir a nosotros. ¿Y estas piedras qué son? Bueno, yo creo que ahora con la realidad virtual, que está empezando a despuntar, todo esto va a ir mucho más allá. La idea es generar una relación entre una sociedad que democratiza el conocimiento, que no nos la quedamos en las universidades, que divulga y que eso además ayuda a generar sectores económicos que también son importantes, turísticos, culturales, que dinamizan también no solo el ámbito cultural, sino también el ámbito de la propia sociedad y la economía. Bueno, sabemos que estamos en Santa Pola, que en la época antigua no era un municipio, era el Portus de Ilici, con el que estaba comunicado por la Vía Augusta, por un ramal de la Vía Augusta, y luego había un ramal que seguía hacia Cartagena, hacia Cartagonova, y el Portus es la extensión portuaria comercial
de la colonia de Iliki, que sin lugar a dudas es la ciudad más importante que había en todo este entorno, prácticamente hasta Valencia y hasta Cartagonova. ¿De acuerdo? Es la gran ciudad de referencia es Iliki, y el Portus Iliquitanus es Iliki también. ¿De acuerdo? Es tan Iliki como la URSS. El territorio de Iliki llegaba prácticamente hasta Almansa, hasta Villena, ¿de acuerdo? Todo el valle del Vinalopó era Iliki. Bien, aquí tenemos más o menos delimitados parte de los territorios de estas ciudades antiguas: Dianium, Alone, en la actual la vila de Joyosa, Lucentum e Iliki. Y el Portus Iliquitanus como el gran puerto de referencia entre Valencia y Cartagonova. De hecho, hace que el crecimiento del puerto hace que Lucentum se hunda la ciudad. Yo también excavamos en Iliki y estoy excavando también en Lucentum, en el arrabal de Lucentum, y se hunde absolutamente la ciudad conforme Iliki va creciendo y conforme el Portus Iliquitanus crece. Bien, nos centramos, no hago más que hacer así, apuntar, porque estoy acostumbrado con el rayito este, pero aquí no va. Nos centramos en esta zona en la que es fundamental la comunicación directa entre Iliki y su Portus. Y ahora ya podemos saber, después de las investigaciones que se han practicado en los últimos, sobre todo 6, 8 años, que han integrado no solo las excavaciones antiguas, Plaza de los Aljibes, lo que se denomina Portus Iliquitanus, que es visitable, la villa romana o Domus del Palmeral, Piccola, y ahora incorporamos el centro, podríamos decir, neurálgico de este núcleo, que es el mercado de Viguetes, debajo del mercado de Viguetes, que todavía está prácticamente sin excavar. Sobre la evolución de la ciudad simplemente podemos señalar, aquí tenemos una comparativa de la evolución de Lucentum en naranja y del Portus Iliquitanus. El Portus Iliquitanus surge de la nada en época de Augusto. Hay un fortín ibérico y luego se abandona, aquí no hay nada, y cuando crean la colonia se crea el Portus y empezamos a tener tráfico comercial, construcciones, etcétera. En medio no tenemos nada. Muy interesante, un caso muy interesante. Pero es interesante, crece mucho más que Lucentum y Lucentum se hunde. Bien, hola, buenas tardes. El primer núcleo, el primer foco lo vamos a poner en las prospecciones geofísicas, que es un tipo de inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Pola y el Museo del Mar, que no es muy vistoso, pero la información que da es espectacular. Lo hemos hecho en colaboración, aquí se ha cortado la foto, en colaboración con la Universidad de Cádiz, con el Centro de Geodetección de la Universidad de Cádiz, hoy por hoy el mejor centro de geodetección con mejor equipamiento, financiado por el Ministerio de Ciencia, y lo que se ha hecho es pasar este georradar, que lo que hace es penetrar 5 metros bajo tierra y darnos por capitas de 5 centímetros, como si fuera un TAC, lo que hay debajo del asfalto. Bendito asfalto que protege absolutamente los restos y, por lo tanto, aquí, además, como es un mercado, pues no hay peligro de agujerear, de hacer cimientos de nada, lógicamente no se tienen que plantar árboles ni poner ningún tipo de intervenir en esta zona, pero el mercado no afecta y debajo el estado de conservación es fantástico. ¿Cómo se puede ver aquí? Hemos tenido distintas actuaciones en toda la zona central del antiguo Portus Iliquitanus, 2017, 18, 2020, 2021, también se han hecho análisis, porque esto luego sigue en laboratorio, pero nos centramos en el mercado de Viguetes. El mercado de Viguetes es una joya. Sabíamos que tenía que haber mucha cosa porque ya se hicieron algunos sondeos en los años 90, en el cementerio siempre han salido restos, en esta otra zona tenemos Piccola, pero estos análisis geofísicos lo que nos dan es una especie de radiografías, que no hace falta ser arqueólogo para empezar a ver que estos son estructuras. Aquí lo hemos metido en la trama urbana. Esto es el resultado de esas pasadas de georradar, en la que se ven algunas líneas muy claras que son actualmente tuberías, son
canalizaciones modernas, ¿de acuerdo? Pero aquí está clarísimo que vemos edificios, vemos estructuras que nos han permitido plantear la hipótesis, que está por confirmar, de que estaríamos prácticamente, pensamos en la línea de mar. Aquí tendríamos muy probablemente el muelle e inmediatamente donde está el campo de fútbol, donde está, creo que es un pabellón deportivo que se estaba en construcción y tal, eso sería muy probablemente el agua ya, en época antigua, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que encontramos aquí son un tipo de estructuras, esto en rojo lo hemos colocado nosotros, esto es el mercado, ¿de acuerdo? Esto claramente son almacenes portuarios, ahí no puede vivir nadie, eso no son casas, casas son esto que encontramos por arriba, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que encontramos son una serie de alineaciones que son almacenes portuarios porque son así en todo el mundo romano, ¿de acuerdo? Si lo ampliamos vemos estas edificaciones típicas de Ostia, típicas de Roma, típicas de todos los puertos del Mediterráneo, ¿veis? Estas estructuras de alineación de almacenes, son almacenes para desembarcar, están al lado del puerto fluvial de Roma, esto es la reconstrucción no virtual de una maqueta del puerto de Roma, de la isla Tiberina hacia abajo, los barcos entraban por Ostia, llegaban a Roma y veis estas estructuras, este tipo de estructuras serían los almacenes portuarios de Roma, del puerto fluvial de Roma, igual a los que tendríamos aquí, este tipo de construcciones. Claramente vemos otro tipo de construcciones de otra naturaleza, pero los almacenes están, los hórrea, estos almacenes, estarían pegados al muelle. ¿Por qué pensamos que esto es un muelle? Porque aquí no nos daba ningún tipo de interferencia, aquí era una masa sólida y conforme, yo aquí solo he seleccionado una capa, pero tenemos, creo que son 75 capas y los muros se van perdiendo y esto va hasta tocar la roca, es decir, es una construcción muy sólida. Habría que sondearla para ver si era así, pero luego tenemos calles claramente, tenemos lógicamente la continuidad urbana de lo que ahora llamamos Portus Ilicitanus y aquí tenemos claramente casas, domus de gran tamaño, etcétera. Con lo cual podemos, sin problema, sin poder equivocarnos, situar el núcleo central del Portus Ilicitanus entre Piccola, en el que los sondeos ya han dado que estaba la playa, ¿vale? Esta zona de aquí, donde están los bungalows, eso ya era playa, la hemos sacado nosotros con excavadora, sin problema. Por esta parte, al menos hasta la zona del Palmeral, al menos, ¿de acuerdo? Y históricamente no hay restos en toda esta zona porque pensamos que era el mar, con lo cual actualmente buena parte de lo que se ha ganado al mar a lo largo de los siglos, el núcleo central del Portus Ilicitanus lo tendríamos aquí. Nosotros estamos en el castillo, estaríamos en esta especie de almendra central en la que tenemos un continuo urbano, absolutamente urbano, ¿de acuerdo? De almacenes, etcétera. Un poco esta sería la situación del Portus Ilicitanus y la línea de costa con el muelle. Lo normal es que hubiera algún espigón, pero no lo hemos encontrado. Bueno, habría que sondear, pero tiene que haber un espigón porque no reúne buenas condiciones naturales como bahía respecto, por ejemplo, a Lucentum, que la playa de Albufereta y la zona de Albufereta es una zona recogida. Pero este puerto es el que hace que el de la Albufereta se hunda. Es decir, todo el tráfico viene aquí. Es normal, la colonia es Iliki. El tráfico entra por aquí para entrar por la meseta. Es decir, este es un puerto fundamental en la nueva estructura comercial. Y Lucentum está demasiado cerca, se hunde. De hecho, la ciudad a finales del 1 de Lucentum empieza a abandonarse. Es una cosa un poco curiosa, al mismo tiempo que Iliki está como un cañón, precisamente lo estamos dejando en las termas y las termas son del 2. O sea, cuanto más crece Iliki, más se apaga Lucentum. Y el Portus, claro, es el balón económico comercial de toda la región. Bien, esta es una parte de la investigación que es poco vistosa, la de la prospección geofísica, pero fundamental y fantástica. Pero así todo, bueno, hemos ido adelante con otros proyectos financiados con fondos FEDER, con el ayuntamiento,
en colaboración con la universidad, y se ha hecho un trabajo de reexcavación, de excavación de algunos nuevos espacios y de puesta en valor, incluso de virtualización, para la socialización del conocimiento de algunos de estos yacimientos. Sobre todo, aquí tenemos algunas de las actuaciones que se han hecho históricamente en la zona. Plaza de las Aljibes está actualmente bajo edificios y bajo los aparcamientos de esta urbanización. Aquí estamos en medio de Viguetes, que se excavó en su momento para hacer un edificio de servicios culturales que no se hizo porque salían restos arqueológicos, claro, y están documentados y han salido en el georradar, perfectamente ubicados, y nosotros nos hemos concentrado, nosotros hablo de todos, el Ayuntamiento de Santa Pola ha concentrado su atención tanto en lo que se denomina Portus Ilicitanus como en la Domus, en la parte, porque la Domus hay mucho más excavado, que está ahora debajo de la zona de jardines, estará ahí conservado, y ahora es visitable la parte central de la Domus, el patio central. Bien, esto que ahora se puede visitar, y yo creo que ha quedado muy bien, no es excesivamente vistoso desde el punto de vista arqueológico, porque son nuevamente almacenes, edificios de servicio, etcétera. La Domus es más vistosa, tiene mosaicos, porque claro, es un edificio del siglo IV, seguramente residencia de comerciantes ricos de la zona, pero esto estaba así. Esto era un desastre. Los que sean de Santa Pola sabrán que esto hace 3 o 4 años estaba así. Estaba bastante abandonado, los restos arqueológicos estaban absolutamente volados porque se habían reexcavado demasiado. Nosotros hemos tenido que rellenar porque si no, esto lo habían excavado demasiado en los años 80. Claro, el aspecto actual, los esfuerzos por conservarlo ahora son mínimos, porque yendo de vez en cuando a quitar unas cuantas matas y tal, antes aquello era prácticamente un basurero. Lógicamente esto ha supuesto una inversión importante, pero es un espacio ganado para la ciudad y ganado para la arqueología. Esto se estaba cayendo, esto estaba suspendido, le habían puesto cemento en su momento, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de otra época lleno de... Además era incomprensible. El problema de la arqueología es que manejamos muchas fases al mismo tiempo y habían musealizado todo al mismo tiempo. Bueno, quien lo hizo, pues ni nosotros podíamos comprenderlo. Hemos tenido que coger toda la documentación antigua de los años 80 para ver qué narices era esto, porque algunos muros los habían reconstruido, era un poco caótico, pero bueno, la situación era muy precaria, estaba todo cayéndose, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se ha hecho básicamente es una actuación de saneamiento, de reexcavación de algunas zonas y muchísima consolidación, ¿de acuerdo? Luego hemos añadido elementos aislantes para colocar las gravas, para evitar que salga toda esa vegetación, y luego pues se ha recuperado el vallado, se ha hecho un vallado nuevo en algunas de las zonas y hemos acudido a un tipo de recurso que es bastante barato, simplemente había que reconstruir. Lo que hemos hecho es proyectar lo que serían las calles, porque esto al excavarlo vimos que eran las cloacas, ¿vale? Las cloacas que iban lógicamente hacia el mar, y hemos reconstruido al final esa zona portuaria, esas velas de barcos, porque se ha calculado que, aunque no está demostrado porque tendríamos que excavar, al fondo estaría el muelle y por lo tanto estaríamos en la zona portuaria, zonas de plazas, zonas de almacenes, y hemos reconstruido esa zona, ¿de acuerdo? Básicamente de trabajo, esa zona comercial, ¿de acuerdo? Y hemos optado por poner al final de las calles estas prolongaciones, que se usa bastante. Lo que pasa es que tradicionalmente se hacía con líneas de ordenador y nosotros hemos hecho recreaciones virtuales con los programas que tenemos ahora, que son muy fieles y que dan unas texturas muy agradables, ¿de acuerdo? Vemos aquí los barcos, estamos reproduciendo como si al final de la calle estuviera el muelle y los barcos, que es como estarían desembarcando en los almacenes, ¿de acuerdo? Vemos los carros con las ánforas. Es muy interesante en Iliki, que yo también excavo y cuando hice mi tesis, en Iliki, por ejemplo, no hay ánforas de aceite prácticamente y aquí está lleno.
¿Por qué? Porque pesaban mucho, las desembarcaban, las vaciaban a unos contenedores que fueran odres u otros contenedores que fueran más ligeros y las rompían aquí, en el puerto. Eso es muy habitual. Por eso en el puerto, en toda la zona de Santa Pola está lleno de muchísima cerámica, porque era la zona de ruptura de carga. Bien, aquí tenemos, no solo habría ánforas, habría también barriles, toneles. ¿De acuerdo? Lógicamente no sabemos al 100% que esto fuera así, pero nos hemos inspirado en zonas portuarias. Se ha hecho una señalética, lo que decíamos antes, hemos puesto en 2 colores distintas fases, porque eso es complicado. En la arqueología a veces vemos piedras, pero estamos viendo piedras de 4 siglos de diferencia, con lo cual ya el lío es tremendo. Se ha hecho un esfuerzo por intentar explicar todas estas fases, ¿de acuerdo?, de esta zona portuaria. Bien, en la zona de la Domus, del Palmeral, ahí teníamos una zona con mosaicos. Buena parte de los mosaicos habían sido reconstruidos por una escuela-taller, con una enorme calidad, todo hay que decirlo, y lo cual ha permitido conservar buena parte de los pavimentos originales, pero también había sufrido el paso del tiempo, necesitaba una actualización, una consolidación. Estas son fotos anteriores, también teníamos muros cayéndose, vegetación invasiva y un mosaico sin excavar, lo cual era un poco extraño, porque no nos lo creíamos ni nosotros. Preguntamos a las personas, y sí, ahí parece que hay un mosaico, pero nunca se excavó, cosa que no es muy normal, porque los mosaicos se suelen excavar. De hecho, a veces solo se excavan los mosaicos y dejan todas las otras cosas. Bien, el resultado final, vemos aquí parte de las estructuras de los mosaicos, ¿de acuerdo?, que teníamos anteriormente. Y, bueno, se ha hecho una actuación de saneamiento, se han puesto pasarelas para hacerlo accesible, se ha protegido el mosaico nuevo que ha salido, que es el que hemos tomado para hacer la reconstrucción virtual que ahora veremos. Aquí se ha hecho una aplicación de realidad aumentada que puede ser accesible con tablet o con iPad o con el propio teléfono. Ahora hemos pasado y creo que han vandalizado el poste pero bueno, creo que se va a reponer en breve. Lo único que hay que hacer allí es cargar la aplicación o cargarla en casa y con estos marcadores se dispara la reconstrucción virtual y lo vemos aquí. La idea de ir más allá de las piedras. Aquí vemos piedras, pero en el iPad vemos cómo era la reconstrucción virtual, en este caso en realidad aumentada, de esta villa, de esta domus. Aquí tenemos los trabajos que hemos hecho a partir de los planos originales, de reconstruir, esto es trabajo prácticamente de arquitectura, extruir todos los volúmenes, ¿de acuerdo?, con los distintos elementos, con los distintos paramentos. Todo esto lleva muchas horas de tomar decisiones porque nosotros solo tenemos piedras y luego hay que subirlo. ¿Por qué no hemos puesto columnas? Porque no encontramos, al menos en esta fase, capiteles, bases de capiteles o tal cual. Todo parecía indicar que teníamos un pollete y unos pilares. Bien. Y el resultado final, ¿de acuerdo?, es esto que vemos en negro, porque aquí en la aplicación se ve, como es en realidad aumentada, se ven las palmeras que están ahora, ¿de acuerdo? Esto está anclado en la realidad. Si por aquí detrás pasa una persona, se ve a la persona. Y aquí tenemos, pues bueno, hemos puesto una vegetación, unos olivos, una vegetación típica de la zona y, aunque no se ve, pero todas las pinturas están basadas en restos de pinturas que estaban en el museo o que se han extraído en el proceso de excavación. ¿De acuerdo? Como veremos más adelante. Aquí tenemos, bueno, cómo sería el patio. Ahora cuando vamos allí no se ve solo gravilla, pero con el iPad o con el móvil tenemos esto reconstruido, ¿de acuerdo?, como se puede ver aquí. ¿De acuerdo? Esta es una foto con el iPad y vemos, en vez de las piedras, pues en el iPad se ve todo reconstruido. Vemos aquí en detalle, pero insisto en que aquí ya no vemos el negro, vemos las palmeras originales. Es como si estuviéramos viendo en la pantalla lo que falta,
pero el resto sigue siendo el cielo actual, sigue siendo lo que estemos viendo. Bien, quizás la actuación más ambiciosa, más espectacular, y me voy a detener un poquito más. La idea es hablar, como hemos hablado, una horita, y luego hacemos preguntas que creo que pueden ser quizá la cosa más interesante. Es el caso de Piccola. La cetaria de Piccola, la factoría de Salazones, como queramos llamarla, es una joya que tiene Santa Pola, y me diréis, no se nota. Llevamos excavando desde como codirector yo, llevo excavando aquí desde el año, a ver si me acuerdo, 97, así que ya han pasado años, antes del anterior siglo. Y pues en el segundo año de excavaciones nos salieron unas balsas. Y yo pregunté al ayuntamiento de entonces, nadie se va a molestar porque no sois los que estáis ahora, así que no pasa nada. Y no vi yo que estuvieran muy por la labor de ponerse a musealizar aquello. De hecho, lo que había fuera estaba hecho polvo. Entonces, bueno, pues yo creo que con muy buen criterio, las balsas que nosotros encontramos estuvieron al aire libre 15 días. Las documentamos, las excavamos, hicimos todo y tal cual, pusimos protecciones y las llenamos de grava, y el día que se quiera musealizar, en una mañana, en 2 días, si se quiere, se vacían de grava y están que no hay ni que restaurarlas. Porque el problema que tienen los restos arqueológicos cuando los dejamos al aire libre es que necesitan mantenimiento. Y mantenimiento no es ir ahí un paleta que ponga tal, no. Es mandar restauradores, es tal. De hecho, el adomus, los mosaicos son delicados, hay que conservarlos y tal. Y yo aquí no vi las posibilidades en aquella época de que eso se musealizara. No me equivoqué porque hasta hoy tampoco se ha musealizado, así que, pero tampoco sufre. Yo siempre digo una cosa, si vamos a musealizarlo vamos, y si no, excavadora. De verdad, la excavadora no es un problema. El problema es que la gente no lo va a disfrutar, ¿vale? Pero por lo menos los restos, nosotros tenemos una responsabilidad científica, por lo menos no sufren. De hecho, nosotros también tapamos otras balsas que estaban excavados por arqueólogos anteriores en los años 80. Bien, nos encontramos en la Piccola en la parte más externa, podríamos decir, del Portus Ilicitanus. De hecho, es una zona que estaba seguramente a la otra parte de un barranco. Lo que es ahora el cementerio está medio en una zona de barrancos. Y es una zona en la que nos consta que estaba pegadito al mar, seguro, porque está la playa. O sea, excavas y a 1,5 metros sale la arena de la playa, y si sigues excavando te sale agua, porque el nivel freático está altísimo. Bien, este es el estado actual de los restos arqueológicos. Nosotros nos encontramos básicamente esta zona excavada, y hemos ido excavando todas estas zonas, cada ambiente tiene su número, y aquí me gusta poner esto porque es un caos de muros y no se ve nada. Bien, vamos a ver que aquí en realidad tenemos la historia. Este es el único yacimiento que de momento puede mostrarnos toda la historia de época romana de Santa Pola, toda. Porque antes hubo un fortín ibérico que es el que es un Vic, y que es esto de aquí. Por lo tanto, aquí tenemos toda la secuencia. Científicamente es una joya. De hecho, hay que decir que científicamente nos ha permitido hacer lecturas que, hasta que hemos reemprendido las excavaciones en la Alcudia recientemente, parte de la información no la teníamos clara en la Alcudia, y aquí sí, porque teníamos una lectura estratigráfica. Eso que ahora mismo se llena de plástico en los días de mercadillo, que no está maravillosamente conservado, pero no pasa tampoco tanto, estaría bien musealizarlo, la verdad, pero si no se musealiza, que esté bien vallado, que lo limpien de vez en cuando, y las balsas están bajo tierra, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos ahí es la historia, la lectura estratigráfica, arqueológica, de al menos, y estamos hablando de 10-11 siglos desde época ibérica hasta el final de la época romana. Ahí está toda la historia. Bien,
Si le ponemos colores la cosa cambia, porque si le ponemos colores lo que tenemos son las fases. Llevamos de momento 7 fases, 6 fases romanas más la fase ibérica. La fase ibérica le seguimos llamando fase ibérica porque nosotros no la hemos excavado. Esto lo excavó de forma magistral un equipo del CNR francés, de la Casa Velázquez, en los años finales de los 80, principios de los 90. Publicaron un libro y es un yacimiento de referencia que está excavado solo en un 40%, interesante, el otro 60% está ahí. Pasa una carretera por encima que está asfaltada. Mirad, esto sonará raro. El asfalto a veces es mejor aliado nuestro que enemigo, porque si hay asfalto al menos no hacen cimientos. A nosotros lo que nos destruye los yacimientos es que hagan cimientos, casas, bungalows, lo que sea. Bien, pues por ahí pasa una carretera, creo que estaba proyectado ampliarla y tal, supongo que ahora ya no. Bueno, está por excavar. Para situarnos, la Picola es un yacimiento de época ibérica importantísimo. ¿Por qué? Porque no llegamos a comprender por qué en determinada época, estamos hablando siglos V y IV, tenemos dos importantes núcleos portuarios, bueno, empóricos, como son el Oral, que luego será el Molar, un yacimiento que el pobre ha sufrido catastróficos daños, porque las excavadoras lo han... Había una cantera al lado y un despiste en una tarde o en varias tardes se comieron el yacimiento. Despiste poco, pero el yacimiento ya no es recuperable. Se lo han cargado. Aquí no, por lo menos está debajo del asfalto. Lo raro es que Picola y el Oral convivan, ¿vale? Yo he inundado en esta imagen la zona de la desembocadura del Vinalopó y el Segura, porque sería el aspecto que tendría incluso hasta época bajo imperial y tardía, en el que cuando los geógrafos pasan por aquí dicen que ven 3 islas, ¿vale? Y las 3 islas son la Sierra del Molar, el Cabo de Santa Pola y el promontorio, la zona que no está inundada de Torrevieja. La isla no es Tabarca, ¿vale? Ven 3 islas en el llamado Sinus Ilicitanus. Porque claro, porque todo esto estaba inundado. De hecho, en época ibérica, los yacimientos están a partir de una cierta cota. Por debajo de cierta cota no hay nada. Y mira que se ha buscado. ¿Por qué? Porque estaba inundado, claro. De hecho, Iliki no estaba tan lejos del mar. Lo que hacían era, al borde de la laguna o del estuario, en Picola, primero y luego en el Portus Ilicitanus, desembarcas, es la zona de ruptura, y con barcas pequeñas lo distribuyes por aquí. Seguramente habría un embarcadero cerca de Iliki, y en barcazas lo puedes subir, como suben en barcazas planas en el Ródano, en Francia, hacia arriba, y luego por vía terrestre hacia la meseta. Ese es el sentido que tiene Picola. Lo que no sabemos es por qué convive con el Oral. Bien, el fortín ibérico es un fortín empórico, ahora veremos la reconstrucción que se hizo, es esta parte. Nosotros lo que hemos investigado es la parte romana. Y básicamente es esto, este es el plano que publicaron los colegas franceses. Aquí tenemos el camino, está en francés porque el libro está en francés, aquí tenemos el cementerio, ¿de acuerdo? Aquí se atisbaba, ellos empezaron a sacar estructuras de la factoría de Salazones, pero como su proyecto de investigación era ibérico, lo dejaron. Ellos en realidad, recordaréis que estaban buscando la colonia de Alone, ¿de acuerdo? No la encontraron, finalmente, bueno, sabemos que Alone está en la Vila Joyosa, que es un municipio romano de época Flavia, pero curiosamente el fortín ibérico de la Picola está en toda la bibliografía científica, no nacional, internacional, como un referente de una cosa rara, rarísima, un núcleo empórico interesantísimo. La reconstrucción que plantean es esta: habría una muralla, ¿vale?, que está atestiguada, con un foso muy interesante. Está datada la muralla en el siglo IV antes de Cristo, y ellos excavaron una parte de las estructuras. Toda esta parte de aquí no está excavada.
¿de acuerdo? Ellos hicieron algunos sondeos para demostrar que sí que había estructuras, están ahí abajo y ya está, ¿de acuerdo? Está todo sin excavar. Esto es lo que nos ha llevado, en concreto a mí, a impulsar, pues propusimos desde la universidad, hicimos la documentación y todo para impulsar la declaración de Vic, por una razón que puede parecer un poco rocambolesca, y es que, bueno, hay una antigua ley de época franquista, del año 57 o 54, que como llevaban un siglo expoliando castillos, esos que están en Nueva York, que tal cual, pues se hizo una ley para que todos los castillos se declararan por defecto patrimonio nacional, y ya está, para que no expoliaran más. Y esa ley nunca se ha derogado, sigue. Y entonces nos acogimos a que la nueva ley de patrimonio de los años 80 asumió la ley del 50 y tantos y todo lo que es fortaleza, todo lo que tiene murallas, todos los castillos, que era lo que más robaban, los vendían, los vendían por piedras y acababan por todo el mundo, pues lo único que había que hacer era reclamar que se inscribiera como Vic, pero de facto la ley decía que ya eran Vic, que ya eran patrimonio nacional. Como esto es una muralla, debía serlo. Bueno, impulsamos, lo aprobó en su momento el ayuntamiento también, fue a consejería y recientemente pues ya se ha inscrito y es Vic y tiene plena, el Vic lo que hace es que tiene pleno, el más alto nivel de protección, tiene plena protección jurídica. Lo que hemos hecho es plantear la fortificación ibérica como núcleo, por eso el Vic es sobre los restos ibéricos, que en buena parte están sin excavar, ¿vale? Tenemos un área de protección inmediata en la que está lleno de restos arqueológicos, porque toda esta zona es la de la factoría de Salazones, y luego hemos propuesto un área mucho más grande de protección, que es el área del entorno del Vic, que es todo esto, ¿vale? Todo mercado de viguetes, todavía no habíamos teníamos al 100% los resultados del georradar, pero ahora obvio que aquí tenía que haber construcciones, puesto que aquí está Portus Ilicitanus y en el Palmeral está la Domus, ¿de acuerdo? Así que tenemos toda esta área protegida, con una particularidad: el campo de fútbol, que seguramente no haya nada, seguramente sea el mar, pero bueno, quién sabe, no sería descartable que hubiera restos, esto es un poco raro, por supuesto de ánforas y tal, pero incluso de barcos en tierra, porque luego eso se ha colmatado y pudiera quedar ahí. Bueno, protegido está, la idea es que la línea de mar iría por aquí. Nosotros aquí hemos sacado a la playa, por lo tanto la línea de mar seguro que estaba aquí, seguro, al 100%. Bien, por lo tanto toda esta área está protegida y podríamos decir que es el núcleo central de lo que fue el Portus Ilicitanus. Pero en el siglo IV esta zona se abandona, una reestructuración no solo de las relaciones comerciales, sino de todo el conjunto del mundo ibérico que estamos todavía comprendiendo, y ahora sí, ahí las excavaciones recientes en la Alcudia de Elche están dando un vuelco porque son muy interesantes, una muralla que está saliendo, bueno, un proyecto que dirigen varios profesores de la Universidad de Alicante, antes el profesor Uroz, el profesor Lorrio, Alejandro Ramos, que está aquí, que es un proyecto interesantísimo, pero que aquí en Santa Pola no tenemos nada. Tenemos un hiatus, tenemos una época en la que no hay nada y vamos a tener ya una serie de construcciones de época romana, en las que tenemos aquí en verde una fase de época augustea, el cambio de era, ¿de acuerdo? Crean la colonia y se crean, aquí vamos a tener viviendas, luego vamos a tener un gran almacén y en rojo, que es lo que nos interesa, tendremos la factoría de Salazones o Cetaria, que ahora explicaremos lo que es. En medio tenemos una cosa que es bastante espectacular, sobre todo cuando nos salen, lo digo porque para los que seáis de Santa Pola, que supongo que seréis la mayoría, todos los días paséis por encima con el coche, tenemos estas manchitas verdes que son muertos. Toda esta zona, en el siglo IV, al menos tenemos atestiguado de momento en el siglo IV, aparecen muertos, aparecen enterramientos. ¿Es un cementerio? No parece, porque no parece que esté organizado,
pero está claro que son enterramientos, son estas manchitas de aquí. Algunos de estos enterramientos tenían un ajuar, eran pobres, tampoco eran muy ricos, pero tenían un ajuar de monedas, y monedas de bronce, tampoco una cosa espectacular, pero la datación que nos dan es magnífica, 354, mediados del siglo IV, absolutamente. Bien, estas son la excavación de algunos de estos enterramientos, que por cierto se está revolucionando todo el estudio de todo esto, porque antes era imposible y luego era carísimo, ahora ni es imposible ni es caro hacer análisis de ADN de todo esto, así que nos estamos planteando analizar, además los tenemos muy bien datados, así que se puede sacar colágeno de la muela, se pueden sacar una serie de cosas que estamos planteándonos hacer. Estos son seguramente familiares, estaban enterrados juntos, tenemos estos enterramientos que claramente están rompiendo muros, es decir, son claramente posteriores a las primeras estructuras de la época romana, ¿de acuerdo? No son ricos, este tiene una pequeña pátera, aquí lo tenemos, no sé cómo se han salvado porque estaban prácticamente en superficie, por eso digo que esto es Picola, al lado hay una calle donde están los talleres y tal, ahí abajo hay muertos, seguro, al lado de la valla, entre el McDonald's y la valla, es que esto está pegado a la... por aquí va la valla, quiero decir, esto está ahí, ahora está enterrado para que no... Bueno, los muertos lógicamente no están ahí. Así todo, había mucha contaminación aquí, esto es una tumba, pero como se puede ver está rota, solo quedaba parte del muerto, quiero decir, aquí estamos muy en superficie. Han salido 2 botellas, este es un caso muy interesante, estas botellas han dado mucho, de estas solo hay 2 en el mundo, estas y otras que aparecieron en el Limes, que están en un estado de conservación espectacular, están aquí en el museo, ¿de acuerdo? Las hemos analizado, son muy interesantes, parte del vidrio que aparece en estas tumbas es egipcio, lo cual es... Hemos hecho una investigación con un equipo francés, muy interesante, es decir, es un contexto tremendamente interesante con monedas claramente del 353-354, así que uno de estos muertos pues es de esa época, de la segunda, de mediados del siglo IV después de Cristo. Bien, pero el elemento central, el más importante, es la factoría de salazones, es la cetaria, que es esto que vemos en parte en rojo y otras estructuras en azul, que se recuperan. Aquí la hemos empezado a reconstruir, al menos sus ambientes, en los que vemos las famosas balsas que están enterradas. Este ambiente, que en absoluto está así, en este ambiente en su momento se excavó, creo recordar, bueno, eso Juanma lo sabrá mejor, creo que son años 70, se extraen los restos de un mosaico, o al menos de la cenefa de un mosaico, que están en el museo, y cuando excavamos nosotros todavía quedaban algunos restos de mosaico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esta es una zona de mosaico. En cambio el resto del conjunto es una cetaria. Estos son balsas para hacer garum. De hecho sabemos seguro que es garum porque el último año que utilizaron las balsas nos las limpiaron y estaba ahí todo. Tenemos bolsas de espinas, escamas y tal en el museo que se analizaron y es todo pescado pequeño. Boga, boquerón, es decir, pescado pequeño que se hacía, se chafaba, se mezclaba con otros productos que no sabemos exactamente cuáles son. De lo que se trataba era de que pescado azul, de que el aceite del pescado azul, que es muy bueno, por flotación subiera, la espina se quedaba abajo, eso fermentaba, ¿vale? Y por flotación el aceite que despedía el pescado, insisto, con tripa, con todo, eso no se limpiaba, se recogía, se llamaba floss de garum, y luego por capas se iba recogiendo y eso se utilizaba como un condimento o en realidad es un saborizante, es un elemento que aporta sabor a las comidas. Y si cogemos a Picio, que es un autor que tiene un recetario de cocina romano, le ponen garum a todo, pero era carísimo.
carísimo. Esto se exportaba en ánforas, pero cuando desembarcaban, por ejemplo en Roma, que tenemos en el puerto de Ostia la plaza donde estaban los comerciantes de garum, se vendían botellitas pequeñas porque valía un dineral, ¿de acuerdo? Y tenemos una magnífica factoría de garum, un poco fuera de sitio, porque cuando se dice que esto estaba lleno de factorías de salazones en el siglo IV, siglo V, no es así. La mayor parte de las cosas que tenemos por la costa son viveros. En el Campello, en Javea, son viveros, ¿vale? En la Albufereta de Alicante era o bien para pescar y tener ahí los pescados, o, ¿vale? No eran en Torrevieja hay, por ejemplo, en Torrevieja no, en Pilar de la Horadada hay una cantera, hay muchas que son simplemente canteras para sacar piedra para las iglesias y tal de época posterior. Bien, aquí tenemos estas balsas que son para decantar el garum. Aquí tenemos los restos del mosaico, estos son fotos antiguas que nos ha pasado al museo, ¿de acuerdo? Estos son fotos antiguas de cuando apareció el mosaico. Los paneles que están en el museo, estas peltas, estos cordones salomónicos, este tipo de decoración típicamente del siglo IV, ¿vale? Pero esto es la cenefa exterior, de la zona central no sabemos nada. Esto es una primera reconstrucción que hicimos nosotros, digital, hace ya tiempo, y en medio no sabíamos lo que había. Pero ahora resulta que teníamos que hacer una reconstrucción virtual de esto. ¿Qué poníamos dentro? ¿Nos lo inventamos? Lo que solemos hacer es coger algo de cerca, y qué mejor que de la Domus, ¿vale? Así que ahora lo que veremos ahí reconstruido en realidad es mitad este mosaico y mitad de la Domus, que es de la misma época. Esta es la reconstrucción, diréis, ¿por qué es irregular? Porque la habitación no era regular, ¿vale? Y nosotros reconstruimos a partir de plano. Esto es la cenefa que teníamos, y esto es el mosaico o parte del mosaico que hemos encontrado que se encontró en la Domus, con unos motivos que son extraídos también de allí, ¿vale? Para no irnos muy lejos. Y este es el resultado. El resultado es un mosaico, vemos aquí el mosaico. Esto no existe, lógicamente, esto es todo virtual, pero se puede visitar con gafas de realidad virtual, creo que con un resultado yo creo que magnífico. Y hay cosas que pueden llamar la atención. Las pinturas llevan un trabajazo enorme. Mirad, no me resisto a comentarlo. Esto, con estas calidades, es dinero, es trabajo, bueno, es dinero, son horas de trabajo. Pero con buenas tarjetas gráficas y tal lo puedes sacar. Bueno, pero detrás de esto hay una parte científica que, yo qué sé, si haces una reconstrucción virtual de una cocina o de un tal, pues no te van a hacer. Estas pinturas, que son rarísimas, de hecho, son un poco raras, son feas, yo podría decir incluso que son feas, da igual, es que resulta que son las que nos aparecieron caídas dentro de la Domus. Nos extrañó mucho, estuvimos en el museo viendo tal, pues son este verde chillón, estas especies y aquí tienen esto así, esta es la reconstrucción, lo que hicimos fue levantarlas, y están en el museo, y las hemos colocado. La tendencia normalmente es a poner cosas de Pompeya que no tienen sentido, porque Pompeya es siglo I y esto es siglo IV, finales del siglo IV, ¿vale? Es como si pintáramos una casa del siglo XIX, pues yo qué sé, con pinturas del siglo XVI. ¿Estamos locos o qué nos pasa? Pero es lo que se suele hacer. Aquí nos hemos ido a Domus y hemos reconstruido Domus, ¿vale? Esta es una mesa que hemos hecho nosotros a partir de modelos de la época, y aquí tenemos una serie de objetos que lógicamente no hemos encontrado en el lugar, pero ¿qué es esto? Aquí es donde se vendía el garum. De hecho aquí no se ve, pero bueno, aquí hay una botellita para que los clientes mayoristas, los grandes comerciantes, vinieran, probaran el garum. ¿Qué sentido tiene que solo hay una habitación con mosaico en este complejo industrial? Pues que era donde se vendía al por mayor. Aquí se firmaban los contratos, ¿de acuerdo? Así que tenemos un archivo, tenemos aquí unos contratos preparados,
¿De acuerdo? Aquí tenemos unas botellitas para probar el garum, hemos puesto, esto con las gafas te puedes aproximar y verlo, ¿vale? Y hemos puesto pues a dos comerciantes, al dueño de la producción y a un comerciante, ¿vale?, en esta habitación. Hemos recreado, no solo reconstruido, recreado todo este ambiente. Bien, quizá mayor interés, y esto sea muy difícil de contar, y voy acabando porque me quedan 4 minutos, es recrear la zona de producción. Estamos acostumbrados por películas, por tal, a ver cosas como esta, ¿vale? Bien. El problema es que no se suelen excavar y mucho menos recrear las zonas de producción. Lo que hemos hecho es recrear toda esta zona, que es donde que se puede visitar, ¿vale? Toda la zona de la plaza con esto que vemos en plano, estos son los planos originales, ¿vale? Estos son los restos, estos son fotos de cuando se encontraron las primeras balsas, ¿de acuerdo? Año 87, estas son la excavación de estas primeras balsas, ¿vale? Todo esto está en parte, se hizo una operación de consolidación a finales de los 90 y aquí tenemos algunas de las balsas que excavamos nosotros, estas son las que estuvieron 15 días solo al descubierto y están actualmente tapadas con gravillas y para que no sufran, ¿vale? Y lo que hemos hecho es reconstruir y recrear todo esto. Hemos creado personajes, aquí tenemos a estos personajes trabajando con el pescado, estos son pruebas que hemos hecho nosotros, hemos creado cuerdas, hemos creado... Bueno, en realidad estos pescados lo que hemos hecho es comprar pescado y hacerle fotogrametría tridimensional, que era más fácil, ¿de acuerdo? Coger un pescado, lo haces en 3 dimensiones con fotos y ya lo tienes para colocarlo ahí. Estos son pequeños detalles, si os ponéis las gafas, valdría la pena quedarse un buen rato porque está lleno de detalles, que yo a veces pienso que no se aprecian porque se impresiona mucho y tal. Hemos puesto ratas, hemos puesto moscas, hay un gato, quiero decir, porque claro, si había pescado y tal, algún gato habría, y habría ratas, claro, estamos al lado del mar, se ve el mar, ¿vale? Porque estábamos pegaditos al mar, ¿de acuerdo? Y yo insistía al equipo que teníamos que hacer una cosa muy tosca. Estoy cansado de ver en las películas y en todo que los romanos parecía que era todo lujo y tal. No, esto era para hacer una salsa de pescado y tenía que haber redes y tenía que haber humedades y tenía que haber ánforas preparadas para... Estas son justo las ánforas que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Justo las que hemos encontrado. Esta es una visión interna en la que veríamos aquí el aceite flotando, el aceite del pescado, debajo. Había agua, en el fondo las espinas, y aquí está fermentando. Esto sería pestilente, porque va con tripa y todo, y tiene que fermentar, si no, no tiene sabor. Esto no es para comerlo a cucharadas, esto es para poner, esto sabe crema, ¿vale? Esto es salmorreta, bueno, salmorreta es más agradable que esto. Esto es aceite, es el aceite del pescado que lo que hace es pegarle un cañonazo de sabor a lo que lo pongas, no solo al pescado, se lo ponían a todo. Entonces aquí tenemos una visión interna de estas balsas fermentando, lo vemos aquí. Aquí tenemos una visión externa, están cargando un carro y pues, si os aproximáis, insisto en esto, hemos querido hacer especialmente sucio, porque esto no era un lugar lujoso. La zona del mosaico sí, pero esta no, ¿de acuerdo? Una cosa que es de trabajo, que está al borde del mar, que subirían barcas arrastrando por aquí, que repararían redes, una zona portuaria, ¿de acuerdo? Con estructuras que es muy curioso, no hemos encontrado columnas, pero sí unas piedras en el suelo que eran para apoyar postes y hacer, porque claro, aquí pega el sol y trabajarían debajo de estos toldos, ¿de acuerdo? Todo esto está documentado arqueológicamente, preparado para hacer una visita virtual. La idea, hacer directamente una experiencia inmersiva. Si no lo habéis hecho, os recomiendo que la hagáis porque creo que es, desde de los trabajos que hemos hecho, claro, este es el más reciente, es el más espectacular que hemos hecho, sobre todo porque todavía podemos movernos. Vamos a inaugurar ahora, antes del verano,
otro en la Villa Romana del Albir, en el Fas del Pi, pero ese es un cortometraje, con diálogos, con tal cual, pero para que lo hagan grupos de 10 personas, entonces no puedes estar moviéndote. Aquí es una persona, este es más inmersivo, este es más interactivo. Lo que pasa es que los museos ahora nos piden salas de 10 y de 20, claro, viene un grupo, 20 personas, como se han abarrotado mucho esta gafa, ¿no? Esta gafa es cara, porque esta es para ir andando y tal, las nuevas valen poquito, 350 euros, pueden montar una sala con relativamente poco dinero, entonces nos están pidiendo los museos salas de 10, de 20, entonces tienes que dejar a la gente sentada, si no se pegarían, porque claro, si os habéis puesto las gafas, tú te metes ahí dentro y te olvidas de que al lado hay alguien y termina la gente pegándose con la pared. Bueno, con la pared no porque te sale una jaula, pero... Entonces, esta a mí me gusta mucho porque es totalmente inmersiva, tú vas andando, tú puedes ir... Esto va a ir evolucionando, nosotros ya tenemos los guantes, te pones unos guantes y te ves las manos. Dentro de poco... Yo en realidad ahora mismo no me puedo ver, solo veo mis manos y mis pies. Cuando estás en lo virtual te falla algo porque tú tus manos no las ves. Pero ya hemos comprado, nosotros experimentamos, nosotros somos universidad, lo único que hacemos es reinvertimos para comprar equipos y tal, y los guantes van bien, tú ya te ves los dedos, tal, bien. Entonces ahora lo que estamos haciendo es o cortometrajes en lo que puedes incorporar un discurso histórico divertido y tal, el del Albir serán 12 minutos, lo locutamos la semana pasada, yo creo que ahora en junio lo inauguramos, pero este a mí me parece especialmente atractivo porque puedes ir andando, puedes moverte. Si tuviéramos una sala enorme, del tamaño real de la Cetaria, podríamos hacerlo, se adapta y ya está. Aquí lo que hemos hecho es adaptarlo a la sala, para no pegarte con las paredes, ¿de acuerdo? Bueno, la idea es claramente que la gente, que el público pueda entender lo que nosotros hemos visto, porque si enseñamos las piedras, falta algo. Claro, pero esto no es Pixar, esto no es Disney, esto no es invención. Aquí nosotros estamos reconstruyendo exactamente lo que hemos excavado. A mí personalmente me resulta apasionante, porque claro, cuando lo he excavado, he visto piedras, yo las veo, yo tengo la capacidad de, claro, llevo tanto tiempo de ver columnas, tal cual, pero luego se lo explicas a la gente y claro, es normal, es decir, ven piedras, no ven columnas y tal. Entonces, siempre habíamos tenido la ilusión de hacer esto, pero no había tecnología. Ahora sí, lo tenemos. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido buena, supongo que estará funcionando bien en el museo y que, bueno, este es el camino. Esto está eclosionando y todos los museos ahora, lógicamente, quieren realidades aumentadas, realidades virtuales, herramientas de este tipo. Bueno, como he dicho muchas cosas y soy disciplinado y me ciño a la hora, yo me ciño a lo que me digáis. Me habéis dicho una hora, yo ahora pues, me gustaría contestar preguntas. Gracias. Sí, que el Oli Garum que se hacía tanto en la zona de Javea como la del Albir, que posiblemente no era romano, que era ibérico. ¿El qué? ¿Has comentado algo? He comentado que lo que se decía que eran cetarias, factorías de salazones, en la bibliografía que están tanto en Javea, debajo del bueno, creo que todavía es Parador, en Javea, como, por ejemplo, se decía en Pilar de la Horadada, se decía en la Dufereta de Alicante, hay varios núcleos, en el Campello, todos esos núcleos, ahora sabemos que no eran ni factorías de salazón, porque puedes hacer salazón de otro tipo, puedes hacer salazón y tal. Por supuesto no eran de garum, es que son viveros. El de Campello, que es muy famoso, que es muy chulo, los alicantinos vamos allá a bañarnos y tal cual, es como una piscina en medio de tal, eso es un vivero. Lo que hacían era poner una reja y corría el agua, echaban ahí el pescado vivo y hay dos posturas, o es para mantenerlo vivo y se lo van comiendo, o es para hacer una especie de piscina ornamental con pescados en las villas marítimas. Pero desde luego no son factorías de salazones. No, más que factoría de salazón, yo lo que tenía entendido es que en la zona de Javea sí que había un tipo de garum mucho más selecto, ya no de pescado, quizás de tipo gamba, no sé decirte.
y que sí que se hacía introduciéndolo como en tinajas y dejándolo en fosos. Pero ya no sé, tampoco. Pero has dicho que más que nada es más ibérico que... En Javea lo que se conoce es, en la zona del Parador, que hay una serie de canalizaciones que algunas incluso parece que sean para hacer una especie de balsas de agua salada, posiblemente para bañarse, algunas de ellas y tal, y no está atestiguado ningún tipo de producción. Ya. Aquí sí, porque tenemos las balsas, igual que todo esto viene, el modelo está en Cádiz. En Cádiz están produciendo, hay una enorme tradición. En la Atenas del siglo VI y V antes de Cristo ya dicen los atenienses que consumen salazón de Cádiz. Era súper famoso. Sí. Lo raro es encontrarlo aquí. Y entonces el modelo es el mismo que el de Cádiz. Tenemos algunas factorías parecidas en Murcia y en principio estas de las más septentrionales, que no tienen por qué coincidir con almadrabas. La almadraba más potente que hay en la península ibérica al norte, en el Mediterráneo, seguramente la última gran almadraba es Denia, la playa de la Almadraba, Hemeroscopeion, Observatorio de Atunes. Eso es para otra cosa, eso es para cazar atunes. Igual que en Zara de los Atunes, que entraba, ahora no llegan casi. No llegan porque los cogen todos en el estrecho. Pero esto no tiene nada que ver. La producción de garum no se hace con atún. De hecho, no hemos encontrado espinas de pescado grande. Es todo pescado pequeño machacado. Se hacía con morralla, con pescado que tuviera mucho aceite, o sea, que fuera muy graso, para sacar la flor de garum, que era carísima. Eso solo está atestiguado hoy por hoy, para la exportación además, porque tenemos ánforas. Hemos encontrado una ánfora llena de garum rota, ¿vale? Eso se ha atestiguado aquí. Si hay más o no hay más, en principio tiene lógica que esté aquí, porque había un puerto. Entonces lo puedes exportar fácilmente. Lo tienes en Cádiz, lo tienes en Algeciras, porque allí había buenos puertos. Y esto solo tiene... Vamos a ver, con la producción de garum de una de estas factorías, tenía garum para toda la península ibérica a lo mejor 10 años. Esto tiene sentido porque lo vas a exportar a todo el imperio, ¿vale? Y genera unos ingresos brutales, enormes. ¿De acuerdo? Vale, si me permites, respecto del espigón, dices que no se ha encontrado... Porque no lo hemos buscado, tampoco todo hay que decirlo. Vale. Es decir, no lo hemos buscado porque no hemos podido excavar, ¿me entendéis? Donde está el muelle, en el geofísico, sí que lo indica. ¿Qué habría que hacer? Una cata de 2×2 para comprobar que hay una mole. Y el espigón, el problema es que ya hay zonas construidas, entonces habría que pasar el georradar por zonas a ver si se detecta, pero un espigón tiene que haber, porque aquí no hay buenas condiciones de protección sin espigón para los barcos, sobre todo para barcos de gran calado, o al menos barcos secundarios. Los superbarcos irían a Cartagena, que es el superpuerto de toda esta zona, y además los grandes barcos van a grandes puertos para pagar el portorium, que es el impuesto, y de eso no habrían todos. Pero el puerto secundario más importante sería el del Portus Ilicitanus, sin lugar a duda. No hay un puerto más importante entre Valentia y Cartagonova, es este. Espérate, si te oyen. No hace falta, si yo tengo buena voz. En el Portus, ahora, ¿cuándo pensáis excavar? Y lo que se ha quedado sin excavar delante, ¿qué pensáis que es? Vamos, en Portus Ilicitanus hay un edificio que hemos encontrado nosotros, eso no estaba excavado, de hecho no estaba previsto que se excavara, pero limpiando salió el muro, tal, y todo parece indicar que es un templo, casi seguro que es un templo, que estaría a medio excavar la mitad, faltaría la otra mitad, que no la hemos excavado, entre otras cosas porque había que inaugurar aquello, porque se acaba, bueno, y aparte el dinero se acabó de sobra, y la previsión de excavación de ese edificio, ya no de excavarlo, sino de sacar las fosas de fundación, que es donde vamos a datarlo, eso es mucho trabajo. Y no era una cuestión de hacerlo deprisa y corriendo. Entonces se ha tapado, está con gravas, está protegido, hay otra parte que no está ni siquiera excavada, pero casi al 100% es un templo, casi seguro.
Muy interesante, porque cuando se excavó, bueno, perdón, no se excavó, cuando se amplió hace muchos años el Parque del Palmeral, ahí pues no hubo seguimiento arqueológico, si lo hubo no fue muy afortunado, entre otras cosas porque salió un altar que está en el museo, un altar brutal, fantástico, que ese altar viene de un templo, seguro. Entonces, lo que ahora llamamos Portus Ilicitanus y Viguetes seguramente era la zona más portuaria de almacenes, pero la zona noble, donde está la Domus y donde está lo que hemos encontrado un templo y seguramente otros, estaba ahí. Está en la parte baja del parque, del Palmeral, está debajo de la carretera, estamos ahí, justo en la zona enfrente del Portus, ¿de acuerdo? Entre el Portus y el Parque del Palmeral, toda esa zona, porque eso al 100% es un templo. ¿Hay alguna forma de saber a qué estaba dedicado el templo? Si no tenemos inscripción es muy difícil saber a qué está dedicado un templo, a no ser que tengamos, pero es que si no tenemos epigrafía y no podemos relacionar directamente, bueno, es que de hecho en Portus, es que es curioso, en Portus han salido cosas, se supone que estaba excavado y ha salido una inscripción nueva, estaba a punto de publicarse ahora. Lo que pasa es que la inscripción no era de un templo. Si no tenemos la inscripción, no. Pero también es verdad que el altar está a los pies. Nosotros pensamos que, como venimos de tradición cristiana, en los templos cristianos el altar está dentro. Pero en los templos griegos y romanos el altar está fuera, porque lo que es el aedes, lo que llamamos templo, es la casa de Dios, pero los sacrificios se le hacen en la puerta, con lo cual el altar, si está, tendría que estar delante, en la zona que no hemos excavado. Pues ya veremos, si sale el altar, sabremos y tal. Luego, aunque no salga inscripción, si sale el altar, pero ha perdido la inscripción, bueno, si está horizontal a la fachada, es un culto blanco, que llamamos, un culto positivo, y si está en vertical es un culto tonio, es un culto de una deidad subterránea, Hades o algún dios de ultratumba y tal, pero eso hay que encontrar el altar. Es una zona que no hemos excavado. Hoy por hoy no podríamos decir mucho más. ¿Me permites un momentito a colación esta pregunta? Las cuestiones de cuándo excavar, digamos que parten de una solicitud del Ayuntamiento de Santa Pola, y hay una cuestión que tenemos que ser muy conscientes. Ha explicado muy bien Jaime que excavar significa extraer cajas y cajas de material cerámico de cada una de las excavaciones. El primer reto que tiene que hacer Santa Pola y que acabamos de comenzar es construir unos almacenes. No tiene ningún sentido excavar para no conservar y poder investigar esos restos excavados. Entonces, el primer reto ahora es tener unos almacenes que puedan dar dignidad a los restos excavados. No se trata de excavar para después no poder conservar eso excavado y tenerlo en unas condiciones que no son las óptimas. ¿De acuerdo? Entonces, primero almacenes visitables y después excavamos. Excavar para no poder conservar no seríamos responsables si lo hiciéramos de ese modo. Y en ese reto estamos ahora y tendremos que estar en un futuro. Ese es el motivo por el que las cosas tienen también ese orden, ¿no? Sí, de hecho, actualmente parte del material se depositó en su momento en el museo y está cedido. Lo tenemos en algunos almacenes de la universidad, que están absolutamente seguros. Porque no tenemos espacio para tenerlo aquí. No hay espacio. Entonces, y estamos aprovechando para estudiarlo todo. Acabamos de terminar, bueno, que no te lo he dicho, pero todo el inventario fotográfico de todo, que no suele hacerse, pero bueno, ya que lo tenemos allí. Es decir, el trabajo que da una excavación de este tipo, luego de análisis, ese gráfico que he sacado al principio, pues son cientos y cientos de materiales metidos en bases de datos para sacar la curva cronológica del yacimiento, y comparamos dos yacimientos. Pasa que es información muy chula, porque con esa te coincide la gráfica, excavas en Lucentum y excavas aquí y excavas en Iliki y ves que te funciona. ¿Por qué? Pues porque son curvas comerciales, no tenemos registros portuarios, pero con la cerámica que nos sale sí que podemos saber de dónde nos están llegando los productos,
¿A qué ritmo? Mucho en una época, menos en otra, etcétera. Entonces, todo eso lo sacamos de la cerámica, de las monedas. Es que esa es otra cosa muy interesante. Tenemos una de las concentraciones de hallazgos de monedas más grande de todos los yacimientos de la zona. Mucho mayor que Iliki. Claro, pero es que aquí era la zona de ruptura de carga. Aquí era donde se hacían los negocios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un volumen de cerámica, de moneda y tal, muy interesante. Jaime, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, primero darte las gracias por tu conferencia, muy interesante como siempre. Nos aportas mucha sabiduría de nuestra historia, los antapoleros. He aprendido una cosa de vosotros los arqueólogos, es que hay que mirar a largo plazo, porque estas cosas hay que tomárselas. La pregunta que ha hecho ahora mismo este señor Lorenzo, de volver a seguir excavando, esa es una inquietud que tenemos desde el ayuntamiento siempre y queremos seguir poniéndola en marcha. Ahora mismo María José ha hecho un punto de inflexión en lo que toca hacer ahora, que es lo que tenemos ya, pues es ordenarlo y ponerlo en valor. Pero claro, lo que estamos hablando es de mucho dinero para poner en valor todo lo que tú nos has enseñado, tanto la cetaria, la picola, como luego la parte más interesante también, que es el portus, el puerto. Hablamos de mucho dinero, es un ayuntamiento modesto como el de Santa Pola, no tiene recursos para hacerlo. Tenemos que pensar a largo plazo y en presentar, hacer una colaboración y presentar proyectos para obtener fondos, hacer un equipo, pues eso, entre todos para conseguir hacer y llegar más adelante, ¿no? Y bueno, aunque esto no es el foro adecuado, porque esto es una reunión que yo le he pedido a María José para tener con vosotros, ¿no? Te lanzo ahora mismo aquí en público Sí, encantado. el reto para seguir avanzando y presentar un proyecto, porque todas esas personas que estamos aquí y en general el pueblo de Santa Pola está interesado en avanzar y poner en valor ese tesoro que tenemos ahí escondido, ¿eh? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay dos niveles. Uno más inmediato, que son, lo hemos comentado alguna vez, algunas excavaciones puntuales. Es decir, saber si ahí hay un muelle o no es facilísimo. Cortas nada, pero en un 2x2 cortas el asfalto, tal, y es que el georradar nos dice que está a un palmo, ¿eh? No es que está allá abajo, está ahí a un palmo. Eso no cuesta nada. Luego se pone una chapa de acero cuando hay mercadillo y al final se vuelve a asfaltar y eso no es problema. El problema está, claro, picola. A mí no me perturba picola, quiero decir, está tapada. Yo, como tengo que mirar por los restos arqueológicos, es una pena, pero no están sufriendo, o no están sufriendo mucho. Lo más interesante está enterrado. ¿Qué se podría hacer ahí? Podríamos poner los muertos, que los tenemos. Ya en su momento se hizo fotogrametría, se pone a imprimir en 3D, como hemos hecho en Alfaz del Pi, y podrías tener la necrópolis, podríamos tener... Pero eso es muchísimo dinero. Es impensable que ni siquiera un ayuntamiento como Alicante o Elche, que por cierto, en comparación gastan menos dinero que estos ayuntamientos, ¿vale? Elche no gasta nada. Quiero decir, pero poco a poco, la Alcudia tampoco es que meta cantidades ingentes de dinero. Y Alicante ahora se está moviendo un poquito, de hecho hemos iniciado un proyecto, pero así todo. Aquí hay que traer dinero, como ya se hizo en su momento, FEDER, fondos europeos, que es donde está realmente el dinero, en colaboración, y el proyecto de Picola o no se hace de momento, protegemos, eso sí, ahí hay que intentar proteger que no se haga un hoyo, que tal cual, pero cuando se haga, que se haga un proyecto potente. Ahí hay que cubrir, las balsas no pueden quedarse al descubierto, habría que hacer un techo, es decir, hay que hacer un proyecto interesante. Se puede medio reconstruir la muralla, es que allí, claro, es que está la parte ibérica, hay una muralla, hay un montón que excavar para retomar la excavación. El problema es que los franceses, el equipo francés, que es muy bueno, era muy bueno, ellos iban buscando una cosa, y era la colonia, tal. Cuando vieron, que sí, alucinante, que el urbanismo era ibérico, que no era griego, porque ellos iban buscando una colonia griega, y dijeron, tapamos y ya está, ¿vale? Pero es que es ibérico, es que es una muralla ibérica espectacular, con urbanismo ibérico y tal. Afortunadamente, mucho hay que excavar. Bueno,
pues yo siempre he dicho, pues ya lo veremos, pues igual no lo veo, pero que no pasa nada. Quiero decir, soy arqueólogo y yo sí que trabajo a muy largo plazo, y yo lo que sí que siempre pido a los ayuntamientos es proteger vuestro patrimonio, porque no, igual nosotros no lo vemos, pero sí que nos lo podemos cargar. Y si conseguimos articular un buen proyecto y tal para poner en valor, antes era más difícil, porque antes teníais 2 espacios que son muy interesantes hechos polvo, y ahora están muy bien. Por lo tanto, Portus Ilicitanus y Domus ya están muy bien. Bueno, siguiente paso, lo que decidáis. Pero a largo plazo. Hay que hacer ahora los almacenes, porque de hecho y un plan... tenemos colapsados los almacenes de la universidad, porque estamos deseando que y un plan especial de protección para apícola y un plan director. Claro, sí, que porque la Consellería nos pide un plan de investigación y no podemos ir excavando así. Al ser BIC, eso ya tiene una regulación especial, entonces... Estamos encargando ese plan especial de protección. Bueno, eso es muy bueno, que seáis BIC, porque tiene máxima protección, así que cuidado también, a ver lo que se hace por ahí tal cual, pero también todo lo que se hace tiene que estar muy controlado, muy tasado, eso es muy bueno, eso es... Pero no hay prisa. Hay prisa por proteger, no hay prisa por poner en valor. Se pone en valor, y más un ayuntamiento. Si no se lo pedimos a Elche o Alicante, se lo vamos a pedir a Santa Pola. A Santa Pola lo que hay que pedirle, igual que a Elche o Alicante, es que protejan. Eso sí, eso... Ya os digo, puedo parecer un poco raro. A mí Biguetes me parece un chollo, porque como es una lámina de asfalto, aunque parezca raro lo que estoy diciendo, que protege... Bueno, mientras no se hagan hoyos ahí, no se metan tuberías y tal, y edificios no se van a construir, genial. De todas formas, el mercado se puede estar un siglo más ahí haciéndose antes de que... Porque, claro, lo lógico sería musealizar antes Picola, que ya está prácticamente excavado. Es decir, no hace falta... No hay... Que nadie tema. Ahí debajo hay... Además, la ley ahora nos pide reservas arqueológicas. Mirad, nosotros tenemos los muertos esos que habéis visto... perfectamente conservados y tal, que hay que sacarles colágeno, que ahora se le puede sacar, que hay que medir tal, no hay problema. El problema es que hay un montón de muertos por ahí, por almacenes perdidos, que se sacaron en los años 60, no digo aquí, digo por ahí tal. Bueno, hay una necrópolis brutal en el Marc, que se excavó en los años finales de los 80, compañeros nuestros de carrera. Los compañeros no tenían ningún problema, les pagaban y sacaban muertos, pero los muertos son 100 y pico del Albir, sin contexto, sin nada, y se pueden perder. Es decir, mientras tú lo tengas bien conservado, si ahora no puedo hacer análisis de ADN, ahora sí, ahora abaratado, pero hace 10 años me decís de análisis de ADN y me da la risa, porque eran unos precios, pero ahora un secuenciador de ADN, tenemos secuenciadores en todas las instituciones científicas, han bajado muchísimo de precio, entonces no es problema, ¿vale? Así que yo siempre pienso en el futuro. Yo cojo muestras de todo. Los muertos, tengo muestras del estómago, para ver si podemos sacar qué comían. Y me diréis, pero ¿lo habéis podido sacar? No, pero está en una bolsa. Porque con la tecnología que teníamos cuando sacamos los muertos, no podíamos saberlo. 2007. Ahora igual ya nos podemos animar, la muestra está ahí. Nosotros siempre trabajamos a largo plazo. Mientras conserves, mientras documentes, no hay problema. Entonces, lo del vídeo es alucinante. Vino un equipo francés tal cual y hicimos los análisis y bueno, sabemos exactamente de dónde viene. Es decir, da una información. Y luego otra cosa, no es nuestro, no es de Santa Pola, no es de Alicante, es que es de todos. Es que ha venido un equipo francés para aquí, porque solo había tumbas con ese vidrio aquí. Quiero decir, aquí sacas cosas, igual que aquí podemos explicar algo de aquí con algo que salga en Roma, porque es patrimonio de todos. Entonces, por eso, dentro de lo que cabe en la Comunidad Valenciana tenemos una red de museos, por lo menos tenemos una red de museos. La financiación, supongo que todo el mundo, hay otros sitios donde no. Entonces, protección. Yo solo pido protección. Luego, si podemos poner en valor, maravilloso. Si podemos hacer estas cosas. Esto en realidad es muy barato, Es decir, un proyecto de puesta en valor, a lo mejor estamos hablando de 1 millón, de 1,5 millones, que estamos hablando, pero esto son 10.000 euros, son 15.000 euros, son cosas, pues son poca cosa. ¿De acuerdo? Esto se va a llenar, todos los museos se van a llenar de estas cosas.
Un proyecto de puesta en valor es caro, es mano de obra, son obreros, tal cual, que es una cosa, es una obra. De hecho, no lo dirigimos nosotros. Nosotros decimos por dónde tiene que ir, pues son los arquitectos los que hacen el proyecto y todo el follón. Entonces, yo eso soy consciente de que va a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Mientras tanto es que tenemos unas herramientas potentísimas para que nos hagamos entender. Si es que nuestro problema es que, bueno, con esto no hace falta explicar, alguien se mete dentro de una habitación romana, ya está. Y entonces estás viendo el mosaico, estás viendo tal. Ya a la cetaria por fuera, yo cuando me meto con las gafas de realidad virtual, solo pienso, tendría que oler a pescado podrido, que es lo que tendría que oler esto. Y entonces sería más potente, quiero decir, porque las moscas están, si lo habéis visto, el gato, la rata, quiero decir, está lleno de detalles. Por cierto, detalles que eso no va en ningún presupuesto. Es decir, nosotros somos universidad, no funcionamos con beneficio y entonces, pues algunos proyectos, como este es nuestro, porque excavamos en Santa Pola y trabajamos en Santa Pola, pues, igual que hacemos en el Albir. El corto del Albir, no hacen más que pincharme, teníamos que haber entregado hace 6 meses. El corto del Albir, si lo hacemos, habrá costado 100.000 euros. Nos han pagado 12. Es decir, pero como lo hacemos nosotros, en nuestra investigación, en nuestras horas de trabajo, es decir, trabajar con la universidad, y voy a hacer un poquito de propaganda, es un chollo. Porque mis horas se las puedo prestar. Yo no he cobrado un duro jamás de Santa Pola, yo no cobro, yo contrato gente, pero mi sueldo no. Mi investigación, mis publicaciones las puedo emplear en Santa Pola, en el Albir, en Albacete o en otro sitio, o en Italia, ¿de acuerdo? Más lógico lo hagamos aquí, que lo tenemos al lado de casa, pero, es decir, y seguimos investigando, y seguimos haciendo cosas, y experimentamos. Entonces, y si experimentamos con cosas de aquí, pues se benefician los pueblos de aquí, ¿de acuerdo? Alicante me ha pedido esto. Les he pedido 35.000 euros, quiero decir, aquí no costó eso. ¿Por qué? Porque estábamos experimentando y tal, y porque... Pero ya si queremos, además, es que esto es una locura, todo el mundo ahora quiere cosas de estas, entonces pues es normal, los museos ven que esto es una herramienta muy potente, entonces, inmersiva, etcétera. Así que ya veréis cómo se van a llenar todos los museos en los próximos 10 años de estas tecnologías, es normal. ¿Alguna pregunta más? ¿Curiosidades? Hola, estoy aquí esperando. Sí, perdona. Vale. Yo tengo 2 cuestiones. Una, un apunte o sugerencia, y es sobre el espigón del puerto. ¿Podría ser que estuviera bajo el antiguo cementerio, la parte antigua del cementerio? Lo digo porque de niño se cavaban las tumbas ahí y he oído que a cierta profundidad encontraban sillería grande. Sí, al enterrador de la época. Sillería puede aparecer, pero entonces, el espigón tiene que estar más abajo. Bueno, esa es una. Y bueno, decir una cosa, El cementerio, en la época que yo digo, estaba como a 3 metros del terreno actual. Y el terreno actual era, a 3 metros era arena. Era arena. O sea, que es muy posible que estuviese ahí. Por eso lo pregunto, por una coincidencia y luego otra cosa, que esto es una pregunta. Tengo entendido que en Santa Pola se halló el sarcófago de Proserpina. ¿Podrías detallar la ubicación donde fue hallado? No, pero es un hallazgo, creo recordar, subacuático. Es decir, no es un hallazgo en tierra. Es un hallazgo subacuático y terminó... No tenía ni idea. Que no tenía ni idea. Sí, debajo del agua, se encontró en el agua, no se encontró en tierra. Entonces, hará un siglo, ¿no? No hay documentación, solo sabemos que viene de aquí y que está en el Museo de Barcelona, porque antes se depositaba en los museos, los museos que había. Pero es un hallazgo... El sarcófago, que es un hallazgo, creo recordar que era subacuático. Entonces es del agua, no es de tierra. Entonces seguramente iba en un barco y el barco se hundió
Si no, no aparece, porque el sarcófago es una maravilla. Cuando vino, claro, cuando vino en la exposición lo trajeron. Yo solo lo he visto esa vez. De hecho, hemos propuesto alguna vez, no sería muy imprimirlo en 3D, hemos hecho las Esfinges de Agost, se podría ir a Barcelona, documentarlo, imprimirlo en 3D y tener una réplica exacta. Yo la única vez que ha estado por aquí estuvo en la exposición, creo que era de la CAM, estuvo en el MARC. Pues yo antes lo había visto en una exposición de la CAM. Es verdad, en la exposición del Museo de Santa Pola, sí. El museo donde está depositado es Barcelona. Sí. Yo tenía una cuestión, que teníamos una curiosidad aquí nosotros también. En primer lugar, felicitarte a ti y a tu equipo por todo lo que haces yo creo que por Santa Pola y por el municipio. Y aparte que te conozco muchos años y sé lo profesional que eres. Pero teníamos una cuestión. ¿Tenéis algún tipo de estadística de la población que había en la época de mayor auge del Portus Licitanos? ¿Siglo IV, como has dicho? El problema de la población es enorme porque, claro, no hay registros. Y tenemos cimientos. ¿Pero qué altura tenían las casas? Pues claro, dependiendo de las alturas, multiplicas. Entonces, es tremendamente difícil saber la cantidad de población que había en este tipo de núcleos e incluso en una ciudad como Elche, como Iliki, perdón, o sea, como la Alcudia de Elche. Primero porque no sabemos los límites exactos, no sabemos cuánta gente vivía afuera. Entonces, pero para que os hagáis una idea, poquísima gente, con lo que ahora tenemos. El cálculo más fiable de población en toda la península ibérica, en época romana, siglo II, que es cuando más población había en todo el imperio, son 4,5 millones. Toda la península ibérica, solo 4,5 millones de habitantes. Es decir, poquísima gente. Estaríamos hablando de, lo que sería aquí a lo mejor podían vivir 2.000 personas, pero también hay que pensar que habría un continuo de población que vivía en el campo, porque están todos los colonos de Iliki ocupando la zona cultivable tanto de aquí como del Vinalopó para arriba. Es decir, es imposible saberlo. Es más, no debía de ser demasiada población porque hay traslados de población. Es decir, estamos seguros de que parte de la población de Lucentum se viene a Iliki. Al menos sus oligarquías, porque allí se quedan sin oligarquías. Porque las oligarquías son las que reparan de su bolsillo los edificios y tal, y allí se abandonan. En el Portus, cuando sepamos exactamente el perímetro, y habría que saber exactamente... Se puede hacer un cálculo, por ejemplo, en Pompeya. ¿Por qué? Porque está todo excavado y podemos ver la altura de las casas, que normalmente son dos alturas de casa. En Pompeya, para que os hagáis una idea, que parece grande, pero tampoco es tan grande, en Pompeya se calcula que la población fija de Pompeya podían ser 30 o 40.000 personas, tampoco es tanto. Y Pompeya, no sé si, al menos si lo veis por Google, es grande. En una ciudad como Iliki, la URSS de Iliki, como mucho, dentro de la ciudad a lo mejor estamos hablando de 6, 7, 8.000 personas. Aquí 2.000 personas, pero es difícil evaluarlo porque, claro, si tienes casas como la Domus del Palmeral, que son de una familia, claro, ocupan mucho espacio. Habría que ver la trama urbana que tenemos. Y luego, es engañoso, en los almacenes vive la gente. En Ostia, debajo tienen almacén y arriba malviven, porque no es zona para vivir, pero los trabajadores portuarios viven arriba. Igual que en Pompeya se ha visto que hay muchas nayas en la parte alta de las panaderías de tal donde vive la gente. Los pobres, claro, la gente que pensamos que todos viven en la casa del fauno, de eso nada. Entonces, el cálculo es muy difícil. Se han hecho cálculos. Italia, toda Italia se calcula 7 o 8 millones de habitantes, que es nada. Toda la península ibérica, que ahora seremos, no sé cuántos son los portugueses, pero seremos 50 y tantos, 60 millones.
Estamos hablando de menos del 10% en época romana, siglo II, siglo II, que es cuando estaba a tope, cuando ya empezaron las epidemias y tal. Yo creo que estamos hablando de poblaciones muy concentradas, pero reducidas. Bueno, una pregunta más. ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Jaime, por esta conferencia creo que amplia, donde hemos podido pues abordar algunas cuestiones. Muchas son de futuro y quizá no se puede entrar aquí en detalle, pero bueno, la gestión del patrimonio es lenta, científica, pausada, meditada, porque... Yo reconozco que estoy casi en la parte más cómoda de la gestión del patrimonio, que es investigando, tal cual. Luego ya, pues los que os dedicáis a la política tenéis que buscar dinero, los que dedicáis a la gestión tenéis que gestionarlo. La mía es más cómoda. Yo hago artículos, doy clases, quiero decir, es más agradable y admiro parte importante del trabajo que afortunadamente no tengo que hacer y que tenéis que hacer vosotros, porque es muy difícil. Pero... Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes del curso y también a todas las personas que habéis venido a esta conferencia. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por interesarse por el patrimonio arqueológico de Santa Pola. Gracias, Jaime. Dentro de poco, todos los que estamos aquí, y seguro que los que nos están viendo, soñamos con seguir excavando y tener un plan director para Picola, unos almacenes que nos permitan seguir excavando. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.